Sí. Hola, mi nombre es Angélica María Rodríguez Vázquez. Estamos hoy en la entrevista número 44 de Mujeres que tejen la historia en América Latina y el Caribe. Y vamos a ir a un país también muy especial en América Latina, que es Ecuador. Para ello, vamos a compartir la historia de vida con una socióloga o una mujer que también ha recorrido distintos escenarios y espacios feministas en pro y defensa de los derechos de la mujer. Ella es Patricia Vallejo desde Ecuador, así que le damos la bienvenida. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola Angélica, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a este espacio tan importante y bueno, espero contribuir con la investigación. Bueno, Patricia, en este proceso de entrevistar a las 1000 mujeres y de ir a distintos territorios, siempre nos gusta indagar con la invitada y para empezar esta entrevista sobre el territorio. Cuéntanos un poco sobre Ecuador. Obviamente, aparentemente no es tan grande, pero claramente son distintos los territorios dentro del Ecuador. ¿De qué zona del Ecuador eres? Y háblanos y cuéntanos un poco de ese lugar en el que naciste. Bueno, ¿qué te puedo decir? Ecuador es un país muy diverso, ¿no? Tiene cuatro regiones: costa, sierra, Amazonía, las Islas Galápagos también. Yo creo que en términos de recursos naturales somos muy ricos. Lamentablemente, nuestros gobiernos han sido un poco los que no han dado paso de aprovechar todo el recurso natural que tenemos, pero sí es un país multiverso, de una población de más del 50% somos mujeres, ¿sí? Lamentablemente eso no es visible en los espacios públicos, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Yo soy de Quito, de la capital, y, y aquí estamos luchando y contribuyendo también a generar más espacios y de acceso para las mujeres. ¿Qué más te puedo decir del país? Bueno, somos vecinos con Colombia. Sí, 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 somos vecinos. Bueno, en ese ejercicio de descubrir tu territorio, también hablar un poco de la familia, ¿no? ¿Cómo estaba conformada tu familia? ¿A qué se dedicaban? ¿Cuáles eran sus ocupaciones? Y recuerdos también que tengas de tu infancia. Bueno, en mi familia somos 5 personas con mi mascota, se puede decir que 6. Mi pareja, mis 2 hijos, tengo un hijo de 8 años, se llama Pablo Nicolás, una hija pequeña de 3 años, se llama Victoria. Vivimos, compartimos nuestra familia con una amiga que nos colaboramos, yo creo que mutuamente, ¿no? Ella es parte también de mi familia y, y mi mascota, Zeus. Sí, ¿qué más te puedo decir? Sí, y esa familia inicial cuando estabas en el territorio, ¿qué recuerdos tienes de la infancia? Como Ay, olores, colores de tu infancia, ¿qué recuerdos y momentos tienes con relación también como a ese lugar en el que creciste? bueno, vengo también de una familia pequeña, conformado por mi papá, mi mamá, mi hermano que me lleva 5 años. Soy la menor, por alguna razón, digamos que la consentida de la familia. Y si tú me hablas de recuerdos que puedo sentir ahora, sí, ¿no? Yo creo que tal vez desde mi espacio de mujer y desde mi espacio de la menor, em, tal vez pude haber estado de alguna u otra manera por mis padres, tal vez en especial por mi papá. No desmerezco su buena intención de cuidado y protección. Sin embargo, yo creo que a la larga, ya cuando crecí, sí me dio un choque, ¿no? De enfrentar cuál era ya el mundo saliendo un poco de esta burbuja y luchármelas y ganármelas, porque como te decía, si bien yo soy de Quito, la capital, acá en la sierra,
pues por cumplir y alcanzar mis sueños laborales, porque yo encontré en la docencia mi pasión profesional. Entonces, bueno, se me dio una oportunidad en uno de los puertos principales de acá del Ecuador, que es en la ciudad de Guayaquil. No tenía familia allá, ni amigos, más que por ahí uno que otro conocido de mi pareja que en su momento me dio la mano y estoy eternamente agradecida, pero me tocó enfrentar, digamos, a un mundo de mucha competitividad, espacios, digamos, donde prima lo patriarcal, ¿no? Y, y bueno, pues ahí tuve que romper algunos cuentos de hadas tal vez con los que yo crecí, pero fue muy, muy valedero y esto fue lo que a la larga me llevó a mí decir que como madre de una niña, pues obviamente yo creo que desde que nació, te hablo de una bebé, ahora tiene 3 años, este, a conseguir su propia autonomía, su propia decisión, a cambiar un poco, ¿no? De pronto del espacio en el que yo crecí, de esta sobreprotección, de ser la niña intocable de la casa, a indicarle a mi hija que existe un mundo afuera en el que, en el que la mujer, pues obviamente tenemos que, que seguir avanzando desde la autonomía. Yo creo que respecto, no sé si me desvié de la pregunta, pero un poco trayendo a colación mi pasado, mi niñez, a mi papel de madre con una niña al lado, y te digo, ¿no? O sea, me tocó vivir en otra ciudad, lejos de mi familia y ahora posiblemente lejos de mi país. Me ha convertido, yo creo que en una persona en posición de madre, en buscar eso en mi hija, ¿no? Una autonomía, mucha independencia, a decidir sobre ella mismo desde su edad, que yo creo que ninguna edad ni es tarde ni es temprana, toda su momento, pero me ha ayudado mucho justamente a formarla con esta visión. Patricia, me encanta mucho esos relatos que vas haciendo porque los vas relacionando entre el pasado, el presente y casi que el futuro. Me gusta cuando dijiste crecí con algunos cuentos de hadas, específicamente con qué cuento de hadas creciste tú, cuál fue esa historia, digamos, que siempre te leyeron o leíste o de la que más te enamoraste cuando eras niña. Bueno, cuando te dije crecí en una burbuja con cuentos de hadas, tal vez me refería a que como en tu casa estás en un espacio seguro, pues piensas que lo mismo es afuera, ¿no? Si tal vez tienes un padre que valora a su pareja, respeta a su hija, a su familia, eh, tal vez piensas que afuera funciona igual, ¿no? Y es un choque ya cuando te toca enfrentarte fuera, digamos, del cuidado de tu casa o de tus padres que te han sobreprotegido, a entender que estás en espacios de peligro y lo único que te sirve es el valor, el coraje, la fuerza, la autodeterminación y la confianza en uno mismo de ganar y de luchar estos espacios para tener no solamente seguridad, sino también ganarte estos espacios que han sido propios tal vez a veces de los hombres, ¿no? Digamos en lo político, en el mundo de la investigación. Entonces, tal vez me refería yo creo que a eso, ¿no? Creces, digamos, tal vez con una venda en los ojos donde crees que como fue tu casa es afuera. Y no, no es No, así. no, pero sí, yo por ejemplo sí recuerdo mucho Blancanieves y los siete enanitos, o sea, yo, en mi cabeza yo recuerdo que cuando estaba en la primaria, hacían carrozas como alusivas, algún cuento de hadas, y para mí, por ejemplo, esa historia de Blancanieves sí marcaba como este ejercicio del príncipe, de que había que morir finalmente para que el príncipe viniera a rescatarte. O sea, hay una serie de connotaciones en las historias que uno coloquialmente las dice, pero capaz sí hay alguna historia con la que hayas estado permeada.
Dentro del relato que me vas contando, que nos vas haciendo a todas las personas que vemos esta entrevista también, hablas un poco de los espacios de peligro. Tal vez cuando uno está en los espacios de peligro no se da cuenta automáticamente, ¿no? O sea, como que no lo puede percibir, pero ahora que eres adulta y puedes revisar hacia atrás, eh, puedes identificar digamos, revisar algún espacio que tuviste, mira, yo estuve ahí, viví esto y ahora entiendo que eso era una violencia, por ejemplo. Sí, sí, mira que cuando yo estaba ya por egresada de la universidad, como tú me presentaste, soy socióloga, eh, estaba buscando un tema de investigación que me apasione y que me atraiga, y se fue dando el momento para yo compartir con mujeres que estaban inmersas en la política. Justo en el Ecuador estábamos atravesando una coyuntura de una transformación política, pasar de un congreso al concepto de lo que era la asamblea, pasar inclusive territorialmente de lo que en Quito, digamos, se daban estos espacios de análisis, debate y relacionamiento político a la ciudad de Alfaro por un tema simbólico, político e histórico. Tuve la oportunidad yo de acceder al espacio de las mujeres, ¿no? Y entender, digamos, desde este espacio, yo creo que la lucha. Como te digo, vuelvo y repito, se iniciaba en Quito, bueno, en Ecuador, la Constitución ecuatoriana del 2008 señala o hace hincapié en el cumplimiento de la ley de cuotas de la participación política de la mujer. Entonces, sí, o sea, fui descubriendo poco a poco cómo la insípide o la incipiente representación política que había de la mujer en el Ecuador era la voz tras del macho dominador, ¿no? Entonces, sí, digamos que tenías tú mujeres de alguna u otra manera que ni siquiera encabezaban las listas, eran parte de las listas y de los movimientos y partidos políticos, pero realmente la mujer no se llegaba a identificar con esta representante porque resulta que esta persona más bien perseguía fines propios del patriarcado, no había una defensa propia de la mujer y fue ahí donde yo logré entender justamente e identificar estos espacios de seguridad e inseguridad. Cuando tú ya vas participando, digamos, de estos actos políticos, realmente encuentras desde el otro lado, ¿verdad? Personas que sí te dan algo, pero por algo a cambio, ¿no? Entonces es como, bueno, tú vas a ser parte de, pero tienes que acatarte a esto, alinear a esto. Viene el tema de estas negociaciones medias tránfugas, les digo yo. Entonces es de mucha inseguridad. Yo creo que ahí ya el haber salido de lo privado a lo público en un contexto más general, si así se lo puede analizar o identificar, el haber salido poco a poco de lo que era mi casa, mi círculo más pequeño, mi familia, hacia el espacio de lo público, entendiendo que uno quiere, digamos, marcar huella, participar, ser activista de una causa común, es complejo y ahí es donde yo encontré estos espacios de inseguridad. Sí, porque no es fácil, no es fácil, sin embargo se persigue la lucha y la causa. Uh-huh. Ese es un escenario bastante interesante porque en lo político, digamos que se han hecho bastantes avances, por lo menos en temas de participación de las mujeres, históricamente, aparentemente, pero lo que tú acabas de indicar, o sea, sigue habiendo una dominación y un control ejercido por ese macho, por ese hombre, por esa figura patriarcal. Eh, pero, por ejemplo, ¿en qué momento de tu vida, si tuvieras que de regresarte en el tiempo, tú dices, además de ese escenario que es político, yo aprendí que estaba
en sumisión, en inferioridad, en diferencia, en que no estaba en igualdad de condiciones que los hombres en la sociedad ecuatoriana. ¿En qué momento tú alcanzaste a percibir eso, adicional pues a este trabajo político? Claro, yo creo que ya en el ejercicio de mi carrera profesional logré identificar esta diferencia que se daba eh, de algún superior que era hombre, ¿no? Entonces, pues no puedes alcanzar, digamos, meritoriamente puestos más altos, ¿verdad? Porque estás ante un escenario donde los intereses del hombre han sido los que priman y bueno, o sea, yo no soy una persona, digamos, que cae en estas negociaciones de por algo a cambio, ¿no? O sea, si no se persigue la causa o el objetivo, ya sea político, ya sea académico, etcétera, no doy mi brazo a torcer. Entonces, bueno, ¿qué viene pues a cambio? O de pronto alguna mujer que se presta para, ¿verdad? Y termina siendo utilizada, cosificada, si se puede decir, ¿no es cierto? O algún otro hombre que pues está dentro de estos espacios que lamentablemente son los espacios de poder que aún se manejan aquí. Yo creo que la lucha es bastante larga, aún hay mucho por hacer. Como te digo, vuelvo y repito, así tú te encuentras con mujeres que están en otros espacios, lamentablemente son mujeres que están tras la voz del macho dominador. Y sí, eso, vuelvo y repito, o sea, yo lo he percibido en el aspecto laboral. O sea, no has logrado o, digamos, em, continuar un contrato, ¿verdad? O subir de pronto de categoría justamente porque se atraviesan estas situaciones donde yo en lo personal no doy mi brazo a torcer y ya pues quedas de lado. En otras palabras, es una exclusión, una marginación. Sí, bueno, es que has tocado dos temas muy importantes, ¿no? La participación de las mujeres en el mundo político y la participación de las mujeres en el mundo laboral, ¿no? Y ahí hay pues con lo que nos vienes describiendo, hay unas características muy puntuales de desigualdad, de inequidad frente a el pago de los salarios. El otro día veía un artículo también sobre lo que viene sucediendo en Ecuador frente a lo que se vivió en la pandemia y cómo ha afectado los despidos y cómo han afectado, digamos, a las mujeres de una manera mucho más profunda y más compleja. Y en ese mundo laboral, digamos, ¿cuáles fueron como tus primeras experiencias? ¿En qué momento te diste cuenta también como, bueno, esto le pagan más a, o así tengamos los mismos títulos, eso sigue pasando? O sea, el famoso techo de cristal, ¿lo viviste en algún momento en la experiencia de tus compañeras, en la experiencia propia, o desde qué punto, desde el nivel académico, lo has analizado? ¿Qué pasa ya con el techo de cristal? Bueno, como una experiencia muy, muy puntual, yo recuerdo que en mi segundo embarazo, he tenido embarazos muy complejos, de hecho el primero lo perdí, el segundo, que es mi hijo mayor, lo tuve con bastante dificultad y eso implicaba pues permisos laborales, ¿no? Porque mira, si te mandan en cama a reposar por mantener segura la vida de tu bebé, porque o bien estás en amenaza de aborto o hasta el final estás en amenaza de parto prematuro. Entonces, digamos que desde lo biológico yo he tenido esa complejidad en mis embarazos. Vuelvo y repito, el primero pues lo perdí al tercer mes, el segundo lo concluí con estas dificultades, ¿no? Y con esta falta de apoyo institucional por parte de las entidades públicas para las que yo he colaborado. Te estoy hablando del primero que fue en el municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Eh, lo logré, pero de manera bastante compleja. Tenía yo un cargo de directora del sistema de alerta temprana
Y bueno, pues cuando regresé, digamos que por este abandono de tiempo o de mi desvinculación, o sea que yo tenía certificado médico avalado por el órgano rector acá, que es el IES, el, el- el seguro este, nada, pues te dicen eso, ¿no? O sea, te bajan de categoría y en la segunda ocasión de mi último embarazo fue igual. Cuando yo regresé, pues tal vez primero se pensaban que yo no iba a volver, porque al ser yo de otra ciudad, de la sierra, de la capital, tal vez después del embarazo se imaginaron que yo no iba a volver. Entonces, inclusive estaba yo fuera de una planificación semestral, ¿no? Y cuando ya pues retorné, me pusieron en otro espacio y logré hablar con una de las autoridades, quien en su momento me dijo, mira, yo te voy a ayudar, pero no desde mi espacio de poder que tengo en esta institución, sino te voy a ayudar como mujer. Te voy a ayudar como mujer porque sé que aquí hay mucho machismo, prima el machismo, y yo te voy a ayudar. Bueno, en efecto, a la final me modificaron el horario para yo poder estar dentro del horario de lactancia, que tú sabes, son 2 horas. Bueno, acá en el país son 2 horas que se les dan a las mujeres después de que tú regresas de tus 3 meses de maternidad, para poder cumplir con el tema de la lactancia, ¿no? Y lamentablemente aquí en el Ecuador no se entiende que ese es un derecho del niño, porque cuando yo hice el respectivo oficio, la respectiva solicitud, pues obviamente tuve que acogerme a los artículos constitucionales que amparan el derecho primordial del niño, ¿no? Y su derecho a la lactancia y al buen crecimiento y cuidado por parte de la madre. Entonces, yo creo que eso no se logra entender todavía acá. Creen que la mujer pues sale 2 horas antes del trabajo porque, no sé, ¿me entiendes? Yo no sé qué pasan por sus cabezas, pero no es lo que es, lo que debe ser. Y eso se debe justamente a esta falta de consideración de la mujer en sus distintas etapas. Uno de ellos es el cumplir la etapa de la maternidad. Y bueno, ese fue un caso puntual que lo logré vivir y entender estas desigualdades que existen. Inclusive desde la propia mujer, porque ella decía, no lo hago desde mi espacio de autoridad, pero una de las máximas autoridades, sino que lo hago como mujer. Entonces, mira, si por un lado se identifica como mujer, no está siendo consciente, digamos, de este espacio de representación tal vez que pueda tener de todas las trabajadoras, mujeres que pertenecían a esta institución. Y fue muy Es, desgastante, lo logré conseguir, pero fue bastante desgastante, o sea, que te digan de todo, ¿no? Hasta que cuestionen tu maternidad, o sea, hasta por poco querían verificar si era verdad o no, así, o sea, así de humillante. tráeme el hijo, quiero verlo a ver si se parece a ti. O conseguiste un bebé prestado. Por poco, Casi, ¿no? O sea, casi, como casi, en casi que fue así, casi, casi que en fue así. a ver, yo no te vi la panza suficientemente grande, qué sé yo, o sea, se generan. Pero eso que acabas de decir lo vive una persona como tú, pues que hizo una carrera profesional, que tenía ciertos cargos, que tiene cierta, digamos, experiencia en su hoja de vida. Yo imagino, por ejemplo, poniéndome los zapatos de muchas mujeres jóvenes, desde las adolescentes, las jóvenes que viven trabajos extremadamente también difíciles, es muy precario, ¿no? Este vínculo. O sea, se les exige, por un lado, no, ahora hablemos también como ese tema de las leyes del aborto en Ecuador, cómo va y la cosa, pero por un lado, casi que históricamente se ha exigido que haya una maternidad obligada, pero el sistema social, político, laboral, educativo, todo el sistema en sí social no tiene una estructura, como bien lo decías, que realmente garantice una calidad de vida para esos niños, para esas niñas.
para las madres de estas criaturas también, ¿no? Es como que se exige una cosa por un lado, pero por otra no hay condiciones. Así que, pues, qué interesante conocer esta parte de tu vida, ¿no? Porque creo que eso suma la fuerza a las luchas que por las que uno está en este camino. Hablando un poco en el ejercicio académico, para quienes, digamos, ven esta entrevista, desde la sociología, ¿por qué te fuiste por ahí, por ese lado? Y cómo la sociología se puede vincular en un tema como el feminismo. ¿En qué momento te encuentras, digamos, asumiéndote feminista? Porque una cosa es decir, bueno, sí, yo trabajo en algunos proyectos de las mujeres y demás, pero asumirse feminista es un proceso también. Entonces, por ese lado, ¿cómo vinculaste esa profesión? ¿Cómo la eliges, la vinculas con esta acción ya mucho más personal frente a asumirse como feminista? Bueno, a ver, identificarme como feminista dentro de lo que ya son estos conceptos más elaborados, pues tal vez desde mis estudios superiores cuando estaba en la formación de mi carrera, pero digamos que de una manera sentida o empírica, sin llamarlo feminista, toda la vida, porque de alguna u otra mujer, de alguna u otra persona siempre me he identificado con aquellas mujeres que luchan su vida, ¿no? Desde mi madre, que fue una persona que tuvo que trabajar bastante duro en estos mismos escenarios de desigualdades, eh, y sentir, digamos, esa empatía hacia su esfuerzo y ese reconocimiento. Yo creo que desde ahí ya pues era una feminista, ¿no? Y estos ya conceptos más elaborados o científicos de lo que son los términos, la desigualdad, la ley, pues ya en mi formación universitaria, más aún cuando hice mi tesis, después ya me vinculé a proyectos sociales cuyos presupuestos estaban destinados justamente al empoderamiento de la mujer, de sectores rurales de acá del Ecuador, de sectores también vulnerables como es la frontera norte, que es justamente la frontera con Colombia, y poder también entender y sentir, ¿no? Desde sus propios discursos, sentir sus luchas, los momentos por los que ellas han atravesado todo tipo de violencia, desde la violencia institucional del Estado, la violencia de las fuerzas militares, la violencia de sus parejas, ¿no? Etcétera. Entonces, todo el tiempo, yo creo que todo el tiempo he sido feminista, lo entendí más tarde, pero siempre lo he sentido. Sí, se entiende con el tiempo, ¿no? Porque uno al principio tiene, o algunas se viven en una negación, ¿no? Frente a lo conceptual y eso, pero después entiendes que eso es mucho más elaborado. Gracias por compartir esta entrevista, por compartir parte de tu vida, de tus conocimientos. Eh, ¿Qué sientes que necesita la región, América Latina, para seguir avanzando en esta deconstrucción del patriarcado, en construir sociedades en donde las mujeres seamos realmente, digamos, no estar ahí, sino que seamos también protagonistas de nuestras historias, de nuestros territorios, de nuestras vidas? Ya, justamente la palabra que tú mencionaste, ¿no? Es de construir estos conceptos que nos han metido como un chip en la cabeza y han marcado la historia. Es justamente entender que el rol de la mujer está más allá de lo privado, está más allá del cuidado de la casa, sino también en lo público, ¿sí? Em, mayor solidaridad entre las mujeres, empatía por parte del hombre, porque la idea tal vez errada que tienen algunas personas sobre el feminismo es estar sobre el hombre, ¿no? Cuando más bien la lucha es justamente por llegar a una equidad y a una igualdad en los derechos y en las oportunidades. Acá en el Ecuador, pues, ¿qué te digo? Yo creo que en el tema de la ley como tal, o sea, de la ley como letra escrita en la Constitución, es letra muerta. Tal vez como ley existen estas famosas ley de cuotas
que tratan de pagar este compromiso histórico para con las mujeres, pero que en la práctica no se da. Entonces, no es solamente un tema de reformulación de la ley, porque yo creo que la Constitución del Ecuador es bastante amplia, pero no estamos en un estado garantista de los derechos, y yo creo que la falta de ese cumplimiento es por la cultura que tenemos, ¿no? Es romper estas ideas que tenemos de los roles de los géneros. Y principalmente yo creo que el tema va por ahí. Habemos muchas mujeres que dentro de distintos espacios estamos organizadas para conseguir algunos objetivos, estamos con una causa común, con fines comunes. Sin embargo, yo creo que falta mucho, mucho por hacer. Ujú. Viene el 8 de marzo. ¿Cuál es, digamos, la consigna y más después de esta realidad laboral desde el Ecuador, digamos, desde los espacios en los que estás? ¿Cuál crees que debería ser la consigna para este 8 de marzo en términos de derechos laborales? Pues el Día Internacional de la Mujer y específicamente de la mujer trabajadora. Bueno, mira que hace poco salió un artículo donde en estos momentos de pandemia fuimos las mujeres las que mayor violencia atravesamos en distintos ámbitos, ¿no? Dentro de lo laboral, pues despidos a mujeres en situación de embarazo y de lactancia, lo cual es inconstitucional, ¿sí? Y yo creo que se viene ahora el 8 de marzo y la lucha dentro de los derechos del trabajador, pues lo mínimo es respetar, ¿no? Porque tenemos una constitución que, te repito, en teoría nos ampara, pero es letra muerta. Son las instituciones y las visiones institucionales las que tienen que cambiar, porque el discurso es que por requerimiento institucional. Entonces, bajo el requerimiento institucional todo se vale. Vale que te vayas, vale que trabajes 10 horas, vale que no te den la lactancia por requerimiento institucional. De hecho, a mí me dijeron a mí así, ¿no? Que por requerimiento institucional. Entonces, bajarle el discurso, bajarle esa concepción errada es lo primordial, y salir a ganar espacios, ¿no? Estamos también con el tema del aborto, que aún se mantiene en debate, a pesar de que acá, digamos, se legalizó, pero bajo circunstancias específicas. Aún está el debate de que esto sea por violación o en una edad específica de la mujer. No se entiende que las niñas fueron violadas, ¿no? O sea, no decidieron ser madres. Entonces yo creo que eso es una lucha que se está dando acá también en el Ecuador. Muchísimas gracias, Patricia, por esta entrevista. Antes de cerrar, me gustaría preguntarte cómo quieres ser recordada en la historia. Ay, qué interesante pregunta. Mira que yo no, a veces como que siempre nos planteamos esa pregunta, pero no exactamente con esas palabras. Pero bueno, yo quiero ser tal vez recordada como alguien que marcó una huella desde, digamos, desde mi fuerte, que ha sido acá en lo laboral, que es la docencia universitaria. Pues dejar una pequeña huella en los estudiantes, cambiando, digamos, esta perspectiva sobre el mundo, ¿no? Y que se vengan cambios circunstanciales que rompan estas brechas de desigualdad y digan, bueno, tal vez eso lo aprendí con la profesora Patricia, o lo descubrí. Y ahora esa es mi causa de lucha. Uh-huh. Bueno, así que me contaba un pajarito que vas a viajar a terminar tus estudios doctorales, así que te deseo la mayor de las suertes, que así sea y que bueno, que el universo también te mande toda esa buena energía femenina colectiva latinoamericana. Mire que estoy segura que así va a ser. No quiero sonar afrentosa, pero tengo la fortuna de estar rodeada, digamos, de un círculo de mujeres que nos apoyamos y nos construimos y nos fortalecemos.
y sí, yo creo que tengo la dicha de conseguirlo. Y te lo agradezco muchísimo de corazón. Un abrazo gigante, muchas gracias por Otro para compartir. ti. Y a todas las personas que han visto esta entrevista, hemos estado con Patricia Vallejo, socióloga desde Ecuador, docente universitaria y bueno, en su proceso nos ha contado temas muy importantes o nos ha relatado sobre temas muy importantes en Ecuador, como el tema de la inmersión política de las mujeres y también hacemos un llamado a este 8 de marzo para seguir avanzando en los derechos laborales de las mujeres y específicamente pues del ejercicio de la maternidad, ¿no? Que tiene que ser libre y decidida. Así que Así gracias, es. Patricia. Cuídate Gracias, mucho. Angélica. Un abrazo. Muchas gracias. Nos No vemos. olviden suscribirse al canal de YouTube. Abrazos, chao. Excelente. Gracias, Angélica. Chao.